Muy buenos días. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con lo que quedaba pendiente, que era el tema de las retenciones, sobre todo el tema de las retenciones, no como lo que habíamos visto en el decreto 1808, sino ahora enfocándonos ya en lo que es la ley del impuesto al valor agregado, lo que tiene que ver con las retenciones de IVA. Teniendo claro siempre la clasificación de contribuyentes que veníamos manejando durante todo el contexto de tributación, en donde de una u otra forma están clasificados en contribuyentes formales, contribuyentes ordinarios, contribuyentes especiales, agentes de retención y agentes de percepción. Y en específico, este tema de las retenciones de IVA no aplica a las personas que no sean contribuyentes especiales o que no sean agentes de retención. Ellos entonces serán las personas que estarían obligados. También incluye los agentes de percepción. En cualquiera de los casos, siempre entonces todos este tipo de contribuyentes deben dar cumplimiento a esa normativa o a esa disposición de retener el IVA. Veíamos entonces en la clase pasada, en lo que era la declaración o el ejercicio práctico que puedo mostrarles a través del portal del CENIAT, cómo se hacía ese proceso de declaración. Íbamos a colocarla en la declaración de IVA, cuáles eran las compras, cuáles eran las ventas, cuál era el impuesto que se le había retenido al contribuyente. Habíamos mostrado ayer en las tablas de Excel. Y en este caso ya vamos a especificar la declaración que debe hacer el contribuyente especial, o sea, quién hace la retención, porque en la declaración de IVA vamos a colocar la retención que nos hicieron sobre la base de las ventas. Aquí vamos a colocar la retención que corresponde sobre la base de las compras. Todas esas retenciones que de una u otra manera nos compete realizar, puesto que la administración tributaria nos nombra contribuyentes especiales. Una de las cosas interesantes que tenemos que tener es, hay algunas disposiciones donde se dice cuáles son más o menos las pautas para que se nombren contribuyentes especiales. Pero les aclaro, nadie es contribuyente especial, absolutamente nadie es contribuyente especial, hasta tanto la administración tributaria lo nombre por medio de una providencia administrativa. Y en esa providencia administrativa debe quedar especificado de una u otra forma cuál es el momento en el cual ese contribuyente inicia a ser contribuyente especial para que dé cumplimiento precisamente a esta posición de realizar las retenciones del impuesto al valor agregado. Eso quiere decir que toda persona que es nombrada contribuyente especial tendrá entonces que, sobre todos los montos superiores a 20 unidades tributarias, si ustedes me pueden colaborar, tengo conectado a Jamper, a Gabriela y a Mariana, le agradezco mucho que se hayan conectado ya. Si ustedes revisan y multiplican 20 unidades tributarias por 1.500, ¿cuánto es? En bolívares, obviamente, entonces eso quiere decir que prácticamente todos los pagos, absolutamente todos los pagos, obviamente por el monto, tendrán 30.000 la por necesidad. ¿Cuánto da, María Ángel? 30.000. 30.000 bolívares. Imagínense que puede costar 30.000. No sé si llevas eso a pesos, María Ángel, pero yo creo que no siquiera un caramelo para un niño. O sea, en cualquier caso, creo que prácticamente toda erogación de dinero tendría la necesidad entonces de que se realice la retención. Vamos a hacer las retenciones entonces sobre la base de todas nuestras compras de mercancía. Todo lo que nosotros compremos, absolutamente todo, tendrá entonces que ser objeto de ese procedimiento de retención. Esta retención, a diferencia de las retenciones que veíamos en el primer tema de impuestos sobre la renta del decreto 1808, varía en qué? En que toda persona es contribuyente o agente de retención del impuesto sobre la renta o del decreto 1808, pero no toda persona es agente de retención o está obligado a retener IVA, ¿ok? Entonces esa es una de las cosas que yo quiero que ustedes diferencien, porque generalmente en el contexto práctico donde más genera dificultades y las personas entonces dicen, no, es que yo no tengo que retener impuestos sobre la renta porque yo no soy especial, no, ya va. En el tema de impuestos sobre la renta, lo que era la RI que veíamos en su momento, o ese decreto que tenía algunas actividades, como eran los alquileres, como eran, a ver, ¿qué más? ¿Quién me recuerda? La publicidad y propaganda, como era también los honorarios profesionales, todas esas cositas que estaban allí en ese decreto 1808, tenían la necesidad de que se le aplicara una retención, independientemente que usted sea o no contribuyente especial o que usted sea o no agente de retención. Eso es algo que tenemos que dejar por
sentado y muy claro. Ahora, en este caso que vamos a ver es a quién la Administración Tributaria nombró contribuyente especial y cómo lo hace a través de una hojita que se denomina providencia administrativa y después de ese momento entonces le van a tener la obligación de cancelar. Toda persona que pasa a ser contribuyente especial o que pasa a ser agente de retención estaría obligado entonces a hacer sus declaraciones en un periodo distinto a los contribuyentes ordinarios o distinto a los contribuyentes formales. Y eso va a ser a través de un calendario que dispone la Administración Tributaria todos los años, que es el calendario de sujetos pasivos especiales. Ese calendario está elaborado en función de la terminación del RIF. A medida de la terminación del RIF, entonces tendrá un día distinto para que se realice la declaración correspondiente. Teníamos hasta el año pasado que las declaraciones se hacían de forma semanal. Todas las semanas tenían que hacerse de una u otra manera todos los pagos, tanto de la declaración de IVA que hacíamos la clase pasada, que también aplica a los ordinarios, lo que cambia es el periodo, como en este caso para las retenciones que debían de realizarse. Entonces, eso pues se modifica en el mes de septiembre y empezamos a través del mes de octubre a hacer ese procedimiento cada 15 días, quincenal, como se venía haciendo hace muchísimo tiempo. Seguimos entonces trabajando con ese procedimiento quincenal, no como lo veníamos manejando semanalmente hasta el mes de septiembre. Eso entonces con el tema de la periodicidad, para de una u otra manera dejar claro también esa condición especial. Bien, no sé si hay dudas hasta ahora, estoy haciendo todo ese preámbulo normal necesario para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Ojo, puedo tener un contribuyente que le vende a un contribuyente especial y por yo venderle a un contribuyente especial, entonces me van a hacer retención, porque lo que para mí es una venta, para la otra persona, para el otro contribuyente es una compra. Entonces, en ese caso, ellos me van a dar una retención por la venta que yo realicé. Pero si yo también soy contribuyente especial, sobre las compras que yo realice, tanto de gastos como de mis proveedores, debo realizar un proceso de retención obligatoria y ese proceso de retención varía entre el 100% y el 75%. Si diferenciamos esto con las retenciones que veíamos del decreto 1808 de impuestos sobre la renta, no de IVA, veíamos que los porcentajes eran más bajos porque podría ser o hasta un máximo del 34% o el 3%, el 2%, el 1% o el 5%. ¿En qué variaba eso? En si era una persona natural o si era una persona jurídica. En este caso, el 75 y el 100 no va a depender si es una persona natural o jurídica, sino va a depender de que el sistema especifique al hacer la consulta en el portal si le corresponde una retención del 75, le corresponde una retención del 100%. Ahora bien, si usted ve que la factura que le está entregando sobre esa compra tiene algún error o no cumple con las disposiciones de la providencia 071, que ya vimos que es la providencia de facturación, inmediatamente usted debe entonces hacer la retención sobre la base del 100%. Si usted revisa la factura y en esa factura la persona no coincide la base imponible sumando el IVA con el monto total, inmediatamente entonces también va a tener que obligatoriamente retenerle el 100%. Caso contrario, retenemos el 75% que corresponde. Bien, vamos entonces a pasar esta primera lámina de presentación que tiene que ver entonces con el tema de las retenciones. ¿Cómo se hacen esos procedimientos de retenciones? Sería la pregunta. Hay varias formas. Quien no tenga un sistema para hacerlo, pues tiene que hacerlo a través de Excel. Lamentablemente, pues ustedes deben aprender a manejar Excel. Ustedes en todo esto que tiene que ver con las ciencias administrativas, los licenciados en administración, los economistas, los contadores públicos y los ingenieros, Excel es la herramienta fundamental de trabajo necesario y prácticamente diría yo que obligatorio, porque sin eso pues obviamente no podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, acá lo que vamos a hacer es abrir una hoja de Excel y vamos a colocar allí toda una serie de información que vamos a sacar ¿de dónde? Del libro de compras, porque recuerde que lo vamos a hacer sobre la base de las compras. ¿Qué hice yo para efectos didácticos de lo que les trato de explicar o lo que les puedo sugerir? Creen una hoja de Excel, aperturan y le van a colocar eso que está en amarillo, que son los títulos, pero eso al final tenemos que eliminarlo porque si no el archivo no se va a procesar. Nosotros vamos a tener que procesar un archivo similar al archivo de las retenciones de impuestos sobre la renta, que también la vimos en una práctica. Estas son de IVA.
hay varias cosas. Está la de impuestos sobre la renta, está la de IVA y está las de retenciones, ¿no? De impuestos sobre la renta. Son cosas completamente diferentes. La de decreto 1808 tiene que ver con sueldos y salarios de otras remuneraciones y pues vamos a más o menos diferenciar eso. Ok, en este caso, esto que estamos hablando de IVA, nosotros vamos a colocar entonces en la primera casilla el RIF del agente de retención y colocamos el RIF. Ese RIF no debe tener ni guiones ni espacios. Tiene que ser muy clara esa información de que no deba tener guiones ni espacios. Vamos a colocar el mes y el año que de una u otra manera le corresponde esa retención. Siempre entonces existe un instructivo para hacer las retenciones y esas retenciones deben tener el año y al lado el mes. 2020-06 significa que fue el de mes de junio. Esto es solamente para efectos explicativos. Tenemos una siguiente casilla y en esa casilla va a decir fecha de emisión del documento. ¿Cuándo se emitió ese documento? ¿Cuál documento? El comprobante de retención. Como vemos entonces vamos a colocar allí esa condición. Tipo de operación, vamos a colocar C, eso lo dice el instructivo para realizar este procedimiento a través de las tablas de Excel. Tipo de documento 01 es una retención normal y común y el color, colocamos también el RIF del proveedor. Entonces aquí tengo el agente de retención. ¿Quién es el agente de retención? Yo, que soy el agente especial. Y en este caso, ¿quién es el proveedor? La persona a quien yo le compré. Como vemos entonces, tenemos distintas personas a quien le compré. Y obviamente vamos a colocar allí la identificación del RIF. Ojo, ese RIF no debe tener tampoco guiones, no debe tener separaciones, no debe tener puntos. Con un solo error que se tenga, inmediatamente el archivo no procesa. Igualmente regreso donde dice fecha de emisión del documento, ven que es el 2020-06-02. Ojo, eso significa que fue el 2-6 del 20, el 2-6 del 20, el 5-6 del 20 y el 5-6 del 20. O sea que de una u otra manera se va a separar con guiones. Ahí es permitido y es obligatorio colocar los guiones. En el caso del número del documento, generalmente todas las facturas tienen ceros adelante, pero no vamos a colocar los ceros que se colocan adelante, sino solamente el número como tal. Colocamos entonces esa información. Si tuviera número de control, en este caso las facturas fueron de máquina fiscal, el número de control del documento, 00 lo que termina cada uno, el monto de ese documento, el monto total, la sumatoria de ese documento, la base imponible, que saben que es antes de IVA, el monto retenido, que puede ser el 75, como les iniciaba diciendo, o puede ser el 100%, el número de la factura afectada. Esto es para el caso de que tuviéramos una nota de crédito, nota de débito que se hubiera generado sobre la base de esa factura. Entonces vamos a colocar aquí esa condición. El número de comprobante de retención. El número de comprobante de retención lo va a hacer el agente de retención. Yo que soy contribuyente especial y debe ser siempre una numeración consecutiva, similar más o menos a lo que veíamos en el número de control. La diferencia va a ser en que va a empezar con el año, en este caso 2020, el mes, y luego si vamos a colocar la numeración. Entonces, por ejemplo, la primera es la 303, la 304, 305, 306. Más o menos vamos viendo ese consecutivo, pero siempre adelante de esa información debe colocarse el año y debe colocarse el mes. Si pudiera esa factura tener algún monto exento del IVA, ya habíamos visto quiénes son los que están exentos. En este caso están exentos todos los que tienen que ver con la ley de IVA, ¿sí? O algún decreto que haya salido donde tengamos arroz, harina, mantequilla, huevos, alguna cosa de esas. Si compramos algo de eso y es exento, pues colocaríamos allí el monto exento. Tenemos exento y tendríamos grabado el monto de la alícuota de IVA, que puede ser el 12, que puede ser el 16%, en este caso la que está vigente es el 16%, vuelvo e insisto, esto es solamente para un ejemplo afirmativo, y si esa mercancía tiene un proceso de importación, entonces colocamos allí el número de expediente de importación. En líneas generales, es un archivo bastante sencillo que nosotros tenemos que realizar. Luego de que tenemos esa información en Excel, nosotros eliminamos la casilla número 1 y nos vamos a ir a archivo y vamos a guardarlo, pero no lo vamos a guardar como un archivo de Excel, sino de la siguiente manera. Vamos a continuar con la pantalla y nos vamos a ir a guardar como y le vamos a colocar texto delimitado por tabulaciones. Esa es la forma que lo vamos a guardar. El nombre que ustedes quieran, pero en la parte inferior vamos a colocar entonces texto delimitado por tabulaciones. O sea, vamos a sacar esa información del formato de Excel y lo vamos a llevar a un texto delimitado por tabulaciones para que sea adjuntado a través del portal del CENIA. Ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento en la página del CENIA, pero esta va a ser la forma de cómo guardar el archivo.
Luego de que seleccionamos allí texto delimitado por tabulaciones, le vamos a decir guardar. Inmediatamente guardamos el archivo. Si abrimos ese archivo, miren que ya no se ve en formato de Excel, sino se está viendo en un TXT con la misma información que nosotros colocamos. Por eso es interesante que coloquemos la información de forma correcta. Voy a regresar porque se me pasó algo por alto. Cuando vayan a hacer el archivo en los montos, donde tiene monto total de documento, base imponible y retenido y todo lo que tiene que ver con esa numeración, miren que los separadores no son comas, son puntos. No pueden colocar comas porque si lo colocan comas, el archivo no va a poder subirse a el portal del CENIAT. Entonces, en este caso, le colocamos puntos, aparecen con puntos iguales y está la misma información. No pueden modificar ninguna casilla en el sentido de quitarle un espacio ni nada porque inmediatamente se dañaría ese archivo para poderlo adjuntar. Esta es una forma entonces para nosotros realizar este procedimiento si no tenemos ningún sistema administrativo, sino lo único que tenemos es una herramienta básica de Excel que tiene cualquier equipo o cualquier computadora. Entonces, por esa plataforma básica normal, podríamos entonces nosotros sin ningún problema realizar este procedimiento de las retenciones. ¿De dónde sale esa información? Repito, esa información siempre va a salir entonces de ese documento de Excel y ese libro de compras en donde están todas las compras que se han realizado dentro de ese periodo. Pero también tenemos una posibilidad, le Profe, voy a colocar, ajá, dígame, Jamper. buenos días. Buenos días, Jamper. No sé si fue que no le presté atención en ese momento, pero para el tipo de operación que dice tipo C, Ujú. ese de dónde lo podemos sacar o dónde está Ok. reflejado, igualmente en el Mm, libro de compra. no, eso está, hay varios tipos de operaciones C o si de repente es una nota de crédito, pues tendrá una condición distinta. Está en un manual de retenciones que le voy a facilitar a través de la plataforma de la UCAT. Ese manual de retenciones lo elaboró la misma administración tributaria, sí, y obviamente esto pues son alguna especificación muy personalísima de la administración tributaria para permitir que se puedan adjuntar los archivos en el sistema CENIAC, ¿ok? Pero entonces esa misma información prácticamente que les estoy dando de cuáles son las casillas que deben colocarse en el orden que deben colocarse, que tiene que colocarse con puntos y no con comas y toda esa información está en ese manual, ¿ok? Pero hay condiciones especiales, por lo menos que le pongan tipo 1 o tipo C, y eso va a depender ya del manual que aparece allí, porque ellos fueron los que crearon eso. Si le colocamos una letra diferente, no me deja juntar entonces el archivo YAML. Muchas gracias, profe. No, a usted, gracias por preguntar, Jamper. Esa es la idea que nosotros pues podamos interactuar. Gracias por eso. Bien, entonces ahí Profe, está. buenos días. Buenos días, Gabriel, dígame. Profe, yo también tengo una duda. Tú sabes que hay que colocar estas retenciones en un orden consecutivo, Sí, pero señor. si le compramos, usted sabe que cuando hacemos a veces negociaciones con otra entidad que también es agente de retención, se Ajá. negocia quién hace la factura. En ese caso, ¿cómo hacemos? Uy, Gabriel, ya va muy rápido. Se negocia quién hace la factura. Eso no me, no, eso no está bien. Eso sería un procedimiento fuera de la condición normal. Nadie negocia quién hace la factura. La factura la hace quien vende. Así de sencillo. Si hay algún procedimiento de intercambio, una permuta, por ejemplo, y cada quien hace la factura y obviamente se compensa, ¿ok? Lo máximo que pudiera hacer es una condonación de una deuda por alguna mercancía que se entrega, por una donación o alguna cosa, pero igualmente debes hacer la factura porque la ley del IVA lo exige. Inclusive se debe hacer la factura incluyendo el monto que corresponde a la utilidad. Tenga mucho cuidado con eso, ¿no, Gabriel? O sea, no le entendí la pregunta. No sé si me aclaras un poco para tratar de responderte. No, creo, sí me la aclaró. Lo que pasa es que generalmente cuando, o sea, si uno es el que vende, siempre debe realizar la factura, es correcto, pero cuando llega la gente de retención y se encuentra con este otro negocio que si o sea, hace la factura normal sin la retención y el Ujú. otro es quien la hace. O sea, la retención de quién la haría, si el Ah, que ya te vende. entiendo, ya te entiendo. Ahora sí comprendo lo que me quieres decir, Gabriel. Excelente. Yo hago la factura de la compra normal, ¿sí? Entonces, inclusive me voy, por ejemplo, a Madeco y voy entonces a comprar cualquier cosa que requiera para reparar el local.
por ejemplo, o una maquinaria, inclusive allí venden herramientas en algunos casos y repuestos. Voy allí y entonces digo, mire, voy a comprar este repuesto. Ese repuesto vale, por ejemplo, 1.000.000.000. Entonces ese millardo, inmediatamente cuando llegue a caja, yo le digo, mire, ya va, yo voy a comprarle esto, pero yo soy agente de retención. Mi empresa, por ejemplo, es auditora contadores públicos, secretaria de asociados. Este es mi número de RIF. Le doy mi número de RIF, J290, bueno, tal, le doy el RIF. Inmediatamente entonces, ese contribuyente sabe que yo no le voy a cancelar la totalidad. ¿Qué hago yo en ese momento? A lo que él me da la factura en caja, yo llamo a la compañía y le digo, hágame el favor y me procesan la retención. Yo, que soy el agente de retención, debo procesar inmediatamente la retención. Es tedioso, como se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque estoy en la caja. En una condición normal, usted llega a la caja, entrega la tarjeta, si voy a pagar con tarjeta, o entrego el efectivo y me dan la mercancía y me voy. Aquí no puedo hacer eso. Aquí yo tengo que llegar, decir que soy agente de retención, esperar que me procesen primero la factura porque necesito los datos de la factura, el número de factura, el número de control, el monto exacto, toda la información que está en la factura, el RIF del contribuyente, todo, en fin, y yo debo pasársela a la empresa. Generalmente, ¿qué hacemos? Le tomamos una fotografía, se la enviamos a la persona encargada en la empresa, él procesa la retención y la envía por correo electrónico y no ha pasado absolutamente nada, cancelo entonces la diferencia. Sí, más o menos esa sería la forma de trabajo. No sé si queda claro, Gabriel. Sí, profe. Sí, hay veces que las personas mandan a hacer los comprobantes de retención similar a los talonarios de facturación, ¿ok? Eso también es permitido. Se hacen ya preimpresos, de tal manera de que pues, se puedan llenar. Pero no es muy común, entonces lo que sí se usa para tener cierto control y que los emita un sistema directamente en la empresa es llamar a contabilidad y inmediatamente en contabilidad solicitar que se haga la retención. A veces es un poquito más complejo y hay que pues tener las previsiones, sobre todo cuando son empresas que se encargan de ventas y tienen vendedores a nivel nacional y esos vendedores de repente tienen que pernoctar en horarios que no son horarios de trabajo. Entonces, pues de repente llega un restaurante a las 7 de la noche y le digo al restaurante, mire, yo voy a comer, pero tengo que tener una factura, soy agente de retención y le debo retener. Entonces, a veces hay que saber en qué restaurante, porque a lo mejor la persona dice, no, ya va, este es lo que me vas a quitar dinero, porque eso no es así, o sea, no entiende el procedimiento. Pero resulta de que es un procedimiento lícito, entonces terminan yendo a un restaurante conocido, donde ya saben que si dan factura, que si saben cuál es el procedimiento, de repente qué sé yo, a una empresa donde vendan arroz chino, por ponerle un ejemplo, ¿sí? A veces está eso, sobre todo con el tema de los vendedores. Lo mismo pasa con los hoteles, donde se van a quedar. Deben entonces tener en cuenta que si llego a las 10 de la noche o si voy a salir a las 10 de la noche, empezar las facturas antes porque a esa hora no tengo personas en contabilidad para que me realice la retención. Y la retención obviamente no la va a hacer la persona, el vendedor, el que está allí en la empresa. Él es una persona que fue a hacer cierta actividad o cierta compra, pero obviamente la retención la deben procesar en la empresa. Entonces debemos tener cuidado con esas condiciones especialísimas. Por eso la complejidad ya de lo que sería entonces estos contribuyentes que son especiales y agentes de retención. O sea que mire, maravillosa la pregunta que me hace Gabriel, porque pensé que me preguntabas otra cosa, pero no, es algo que sí es completamente correcto, ¿sí? Pero esto es importante, este diálogo que ustedes hagan, no se queden con ninguna pregunta, por favor, yo no tengo ningún problema con que me pregunten porque sí tenemos que ir aclarando cada situación, ¿ok? Profe, sí, lo que sí no me quedó claro es si entonces en ese orden que yo llevo no queda registrado, ¿verdad? Queda registrado es en la compañía que me vendió, que también era agente de retención. Ok, Gabriel, cuando ya hablamos del orden cronológico, sí, el orden cronológico va a tener que cada factura que yo voy a recibir tiene una fecha. Entonces, en el libro de compras, precisamente la voy a ordenar a través de esa fecha. Ok, Gabriel. Puede ser de que yo tenga 100 empleados y tenga autorización para que 50 compren facturas, porque 50 compren las distintas cosas, pues son vendedores y tienen autorizados a utilizar algún dinero de caja chica. Entonces, voy a tener al mismo tiempo muchas personas que me van a enviar facturas de diferentes lugares y de diferentes conceptos, ¿ok? ¿Qué hago yo en contabilidad? Se ordenan en el sistema a través de la fecha que tiene de cada una de las adquisiciones. Y el comprobante de retenciones tiene una numeración, precisamente la numeración que les mostraba. Voy a regresar a la lámina, a la de Excel que se ve un poquito mejor. Si ves aquí, en donde dice número de comprobante, aquí está la numeración y más o menos esa numeración coincide con la cronología de emisión. ¿Por qué?
porque la primera que me llegó fue esta factura que fue el 2620. Entonces yo inmediatamente hago un comprobante de retención que sería el 303. Luego me llegó otra factura ese mismo día que es la del 12 de abril, entonces le hago la 304. Miren cómo va la cronología. Luego me llegó una ya no del día 2, sino del día 5, entonces esa es la 305. Y luego me llegó otra del mismo día 5 y sería la 306. Si ves más o menos cómo lo voy arreglando. A medida que van llegando las compras, voy haciendo el comprobante de retención y voy emitiendo el comprobante de retención y va quedando entonces clara ese proceso de cronología y de esa manera entonces lo voy a ordenar tanto en el libro de compras como en este caso en esta plantilla que corresponde al macro para los efectos de las retenciones. Ahora sí mejor la respuesta, Gabriel. Sí, profe. All right. Bien, excelente. Bien, hay otra opción que nosotros podemos procesar. Existen diferentes sistemas administrativos. Generalmente utilizamos Gala, utilizamos A2, utilizamos CGT Contable, que también lo hace. Utilizamos Sign, que es muy viejito. Hay una versión ya nueva de Mixnet. Anteriormente, pues esa versión era bastante compleja, pero ya han mejorado y actualizado un poco las plataformas. Y eso permite entonces que a través de distintos sistemas administrativos, pues sea mucho más fácil de presentar. Yo les voy a mostrar solamente acá un sistema administrativo que es Gala y cómo se realiza entonces ese procedimiento. Es un sistema administrativo donde vamos a tener allí que introducir la información, colocamos el nombre del contribuyente, colocamos o vaciamos la información que tiene que ver con las compras, con las ventas, registramos los proveedores, registramos los clientes y iniciamos entonces a consultar. En este caso, cuando estamos trabajando con Gala, ya luego de que nosotros hemos vaciado toda la información de las compras, inmediatamente entonces podemos venir acá donde dice generar declaración informativa. Y todo eso que hicimos en Excel, que colocamos allí, cada casilla que separamos con puntos, que colocamos guiones, que revisamos que no tuviéramos un espacio de más, pues obviamente un sistema es mucho más rápido, es mucho más eficiente y no tiene toda esa cantidad de complicaciones. Eso pues obviamente es algo que facilita las cosas, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un sistema para generarlo. Entonces, en este caso, generamos allí declaraciones informativas, inmediatamente entonces le colocamos el periodo, dependiendo del periodo que vayamos a declarar, colocamos allí el periodo, en este caso, por ejemplo, del 1 al 15/3, que es el mes que está en curso del año 2021, inmediatamente aquí es el lugar a donde va a ir a guardarse el archivo, le digo continuar. Él me pregunta que si ese proceso ya se dio, le digo que aceptar porque ya sencillamente transfirió. Eso que nosotros hacíamos cuando hacíamos la plantilla de Excel y le decíamos guardar como y después le decíamos delimitado por tabulaciones, bueno, todo eso ya obviamente con un sistema no es necesario, sencillamente le vamos a decir aceptar y eso es todo. Y automáticamente tenemos ese archivo. Lo único que restaría es, ya sea que lo haya hecho por Excel o ya sea que lo haya hecho por el sistema, ingresar al portal del CENIAL. Pero ven que un sistema administrativo prácticamente con 3, 4 pasos, inmediatamente tenemos toda la información y no importa allí cuánta cantidad de compras tenga y cuánta cantidad de comprobante de retención le vaya a realizar ese procedimiento. En el caso de Excel, pues imagínense, si tengo una empresa y tengo 100 compras por periodo, usted tendrá que sentarse a vaciar toda esa información 100 veces y aparte sentarse, porque si no tiene sistema, seguramente hizo el libro de compras en Excel también y tiene que sentarse y hacerlo allí en Excel y es muchísimo más trabajo y es muchísimo más tedioso y me puedo equivocar muchas veces y podría generarle 1000 veces errores para procesar, pero no significa que no se pueda realizar y en dado caso, pues la administración tributaria, como le decía Jamper, generó un manual de usuario para que a través de la plataforma de Excel se pueda realizar el procedimiento arcaicamente, pero se puede realizar. ¿Cómo se hace el proceso de declaraciones? Como ya hemos visto, yo creo que ya poco a poco más o menos, así nos lo hayan hecho, esto se van familiarizando con ese portal del CENIA, nos metemos a Google, colocamos CENIA, inmediatamente conseguimos allí la página de primero y ingresamos a esta página que es la plataforma del CENIA. Ya siempre les he dicho que tenemos una parte para ingresar como persona natural y otra parte para ingresar como persona jurídica. Aquí hay algo interesante, las retenciones de IVA, de contribuyentes especiales. Recuerden que tenemos contribuyentes especiales que son personas naturales y personas jurídicas. A las personas naturales, escúcheseme bien, no se les hace
retenciones de IVA. Hay una disposición por parte de la Administración Tributaria a través de providencia administrativa donde le suspende a los contribuyentes especiales, personas naturales, la obligación de generar retenciones de IVA. O sea que hasta este momento, eso puede ser revertible en cualquier momento, pero por ahora y hace mucho tiempo eso está pasando así. Los contribuyentes que son personas naturales no tienen la obligación de retener IVA. Solamente las personas jurídicas serían las obligadas, si son agentes de retención o si son contribuyentes especiales, las que tendrían la obligación de aplicar ese procedimiento. Esto que les estoy diciendo, pregunta de examen, lo estoy diciendo hoy. Tengan cuidado, por favor, en las notas que ustedes colocan porque es fundamental. Las personas naturales, por ahora, así sean nombradas contribuyentes especiales, no se les va a retener IVA o no van a tener la obligación, perdón, de retener IVA porque hay una disposición transitoria por ahora donde esa condición queda suspendida para ese efecto. Solamente entonces se aplicaría todo este procedimiento a las personas jurídicas. Eso quiere decir que las personas que vamos a declarar generalmente entonces son personas jurídicas que son catalogadas como agentes de retención o contribuyentes especiales. Ingresamos aquí por la opción donde dice persona jurídica y inmediatamente entonces vamos a colocar allí el usuario y la contraseña de ese contribuyente. Colocamos allí ese código que siempre solicita el portal para poder ingresar inmediatamente. Entonces ingresamos a la plataforma. Al momento de ingresar a la plataforma, yo debo tener claro, está saliéndome ya el avisito que dice que en 10 minutos se acaba este primer lote de trabajo. Entonces, para que estén atentos, al momento de que se me acabe el tiempo, pues volvemos a ingresar. Les vuelvo a enviar el enlace para volvernos a conectar a clase. Tenemos que tener claro en dónde guardé la información. Entonces, ese archivito que había procesado, ya sea el de Excel, que le dije guardado por tabulaciones y le dije a dónde carpetica lo iba a guardar, también debo saber entonces en el caso del sistema a dónde me llevó el sistema esas retenciones. En este caso aquí muestra 2. Obviamente la última fue la procesada del 16/3, sí, porque la otra es del 2/3, seguramente fue el periodo del mes de febrero. Entonces esa la tenemos que tener allí clara para poderla adjuntar. Continuamos entonces revisando, lo que hice fue abrirle. Este es uno procesado por el sistema y es idénticamente el mismo orden, la misma condición del que fue procesado por Excel. Lo que quiero que vean es que es indiferente por dónde se haga. Obviamente es mucho más fácil hacerlo por un sistema. Así tan fácil como es por Gala, es tan fácil como es por A2 y por cualquier otro sistema porque ya la información se supone que fue ingresada. De hecho, si yo ingreso entonces la compra al sistema y en el sistema grabo la factura de compras y hago el comprobante de retención por el sistema, pues ya obviamente queda toda la información almacenada. Lo único que tengo que darle a un botoncito, decirle procesar el TXT, e inmediatamente me procesa toda la información. Cosa distinta con Excel porque tendría que sentarme a ordenar. Esa cronología que me hablaba Gabriel o que me preguntaba Gabriel, pues obviamente la va a hacer el sistema. Es indiferente como yo le meta las facturas y qué día se las meta, porque obviamente él las va a ordenar en el mismo orden que corresponde. Obviamente eso pues genera facilidad de trabajo para los contribuyentes especiales. Y como le venía diciendo, esa información siempre la vamos a sacar ¿de dónde? De ese libro de compras. Yo voy entonces a revisar esa información y vamos entonces a tener en ese libro de compras, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior cuando vimos la declaración de IVA, pero la repasamos. Si yo tengo para ese periodo 3 facturas, regreso, 3 facturas debo tener entonces de comprobante de retención, exceptuando que una de esas facturas sea completamente exenta. ¿Qué significa? Que yo hice una compra 100% exenta y obviamente si es por ciento exenta no tengo por qué hacer retención, porque ¿a qué le voy a retener si no tengo IVA? Un ejemplo, profesor, bueno, vamos a suponer una empresa que contrate para realizar el flete de la mercancía y el flete o el transporte de la mercancía en este momento está condicionado con que no tiene IVA. Eso lo revisamos en la ley del IVA. Entonces, si yo tengo una factura de transporte, inmediatamente esa factura de transporte no tiene IVA. Voy a retenerle a la factura de transporte. ¿Qué le voy a retener si no hay IVA? Hay base imponible, pero no hay IVA. Entonces, en ese caso, sería la única forma de que no emita comprobante de retención. No sé si eso pues queda un poco claro o quedan dudas al respecto, pero es la única condición. Ahora, si a ese contribuyente le estoy comprando un poquito con IVA
o un poquito grabado de mercancía grabada y algo que esté no grabado, entonces en ese caso voy a retener solamente sobre la base del IVA que sí corresponde a esa mercancía. Pero la información en esencia siempre va a salir del mismo libro de compras que vimos en la clase pasada, tal cual, el mismo orden de los libros de compras, solamente lo estoy colocando aquí para efectos didácticos e informativos de que ustedes vean de dónde más o menos sale esa información. Porque sí es interesante que ustedes entonces conozcan de dónde sale la información de el libro de compras. Aquí solamente les estoy mostrando la continuación del libro de compras que ya vimos la vez pasada. Recuerden que el libro de compra vamos a tener la fecha del documento, el número de RIF, la razón social del proveedor. En este caso estamos hablando de compras, el tipo de proveedor. Y obviamente al final vamos a dividir eso en lo que son las importaciones, si es que realicé procesos de importaciones para esa fecha, y a veces la división de lo que son las compras internas. Hay algo muy particular con el tema de la división tributaria que bueno, son parte de todas las dificultades que hemos tenido desde siempre, porque eso ha sido desde siempre, donde todo esto, si ustedes lo ven, dónde sale toda esa información, sale pues de lo que está en la ley, pero la ley nunca le va a mostrar a usted un formato y le dice, mire, este es el formato, hágalo así exactamente, eso no ha pasado. Es tanto que en algún momento un funcionario de la administración tributaria, muy conocido, creo que ya salió jubilado, hizo un libro y lo colgó en el portal del CENIAS. Más vale no hubiera hecho eso porque le faltaron algunas casillas. ¿Por qué le faltaron? Porque es que cada contribuyente es diferente. Por ejemplo, usted pudiera tener un caso en el cual yo soy contribuyente ordinario, formal, porque todos hacen libro de compras, pero en ese caso no hago importaciones. Entonces, esto que dice importaciones lo puedo suprimir. Ah, pero si llega una persona del CENIA y le dice, pero ¿por qué no tiene todas las casillas de importaciones? Y de una vez entonces va a pretender allí colocarle cualquier sanción. Obviamente eso es completamente apelable en lo contencioso tributario, que es la vía jurisdiccional, y de una u otra manera pues usted no tendría la necesidad de pagar ningún tipo de sanción por eso. Pero bueno, eso es prácticamente la pelea continua que se ha tenido con la administración tributaria con el tema de los deberes formales. Lo mismo pasaría con las ventas internas. Si yo no tengo alícuota del 8, ni mi objeto tiene nada que ver con una alícuota reducida, ni tampoco yo nunca jamás voy a vender productos suntuarios que lleguen al 31%, pues yo pudiera omitir todas estas casillas y dejar solamente la del 16%. No es que no esté dividiendo las alícuotas, es que lo único que yo vendo es el 16%, y si en algún caso la administración tributaria me llega a indicar que estoy haciendo algún incumplimiento de un deber formal, yo tengo toda la posibilidad de defenderme. ¿Por qué? Porque en la ley lo que dice es todo lo que debe tener, pero si de una u otra manera yo no tengo necesidad de cumplimiento de importaciones, porque ni siquiera en mi objeto comercial hago importaciones, ¿por qué razón me va a exigir que en mi libro aparezca eso? Sin embargo, le estoy mostrando un libro más o menos con todo lo que debería de tenerse en un momento determinado. ¿Qué diferencia hay entre un libro de un contribuyente ordinario y un libro de un contribuyente especial? Si vemos en la parte final, dice retención del IVA 75% y IVA retenido al vendedor, y está la información de lo que me retuvieron para ese periodo. Esa va a ser entonces la diferencia que vamos a tener entre uno contribuyente ordinario, que estas dos últimas casillas de retención de IVA y el IVA retenido al vendedor en bolívares no lo van a tener. Va a estar solamente hasta aquí, hasta donde dice 31%. Si revisamos un contribuyente ordinario, solamente llega el libro hasta allí. En este caso, como somos agentes de retención, debemos colocar en el libro también el monto real de lo que se retuvo. Y si regresamos allí, en este cuadro de diálogo, vamos a encontrar también toda la información, inclusive el IVA retenido. No solamente lo del IVA, la base imponible y el IVA causado, sino también el IVA retenido para ese periodo. Vamos a hacer el corte entonces de la clase. Esto se está terminando el tiempo completamente. Vamos a hacer el corte de este primer bloque y nos volvemos a conectar nuevamente para continuar. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar nuevamente de esa manera.